Buenos días, vamos a presentar el día de hoy la práctica número 10 y es acerca de la conexión de un sensor ultrasónico hacia un microcontrolador Arduino. Objetivo: realizar la programación de un sensor ultrasónico para medir la distancia a través de la plataforma Arduino para su implementación. Para esta práctica se utilizó los siguientes hardware: sensor ultrasónico, Arduino Uno, Protoboard y Jumper. Para el software utilizamos Arduino IDE, PC, Bluetooth Profesional, Woodway y sistema operativo. En cuanto al marco teórico, se investigaron los siguientes conceptos: sistemas embebidos, también conocido como empotrado, incrustado o integrado, es un sistema de computación diseñado para realizar funciones específicas y cuyos componentes se encuentran integrados en una placa base. Sensores: un sensor es un dispositivo que detecta cambio en el entorno y responde a alguna salida en el otro sistema. Un sensor convierte un fenómeno físico en un voltaje analógico mediable, o a veces una señal digital, convertido en una pantalla legible para los humanos o transmitido para lectura o procesamiento adicional. Sensor ultrasónico: el sensor ultrasónico emite clínicamente un impulso acústico de alta frecuencia y corta duración. Este impulso se propaga a la velocidad del sonido por el aire. Al encontrar el objeto, este es reflejado y vuelve como eco al sensor ultrasónico. ¿Cómo calcular la distancia de un sensor ultrasónico? Para calcular la distancia en centímetros se debe tener en cuenta que la velocidad del sonido es 340 metros sobre segundo. De esta forma, sabiendo que el sonido llega hasta un objeto, rebota y regresa como eco, se calcula la distancia simplemente tomando el tiempo transcurrido y dividiéndolo por 29 para saber la distancia. Este resultado es necesario dividirlo por 2, ya que solo se requiere la distancia que el pulso recorrió mediante el regreso o la llegada del objeto, no las dos. Bueno, pasamos al desarrollo de la práctica número 10. Entonces, es comprobar el funcionamiento del sensor ultrasónico en nuestro Arduino. Para esto, en la práctica, ya se nos enseñó cómo funciona el sensor, qué cosas podemos implementar, bueno, cómo lo podemos implementar y con qué condiciones lo podemos hacer para resolver diferentes problemáticas que se nos presenten. En este caso, en esta práctica, vamos a prender una bocina y un LED, pero para esto se van a ocupar dos incisos con la misma temática, ¿no? Prender la bocina y el LED. El inciso uno tiene que ver con conectar el sensor ultrasónico y utilizar la biblioteca de instalación del mismo sensor dentro del programa de Arduino. Es decir, que ya tendremos todo de manera automática, solamente tenemos que conectar alguna que otra cosa en la programación del código y ya hacer que se represente con el LED y con la bocina. Y en el inciso 2 tenemos que hacer la misma tarea, desempeñar el mismo objetivo, sin embargo, ahora ya no vamos a depender de la biblioteca, sino vamos a hacerlo de manera manual. Aquí viene siendo lo del código para el sensor ultrasónico para activar el buzzer, pero sin biblioteca. Aquí lo que se tendría que hacer es lo siguiente: manejar todas los pines de buzzer, como el Tiger y el Leche, como entradas y salida. También sería una comunicación serial para checar lo que vendría siendo la distancia que se está teniendo. Y también sería un pin mode para activar el buzzer. Ahora bien, como no tenemos biblioteca, tenemos que hacer todo eso. ¿Por qué? Por la falta de entendimiento de la máquina, qué es lo que tiene que hacer con el sensor ultrasónico. Tenemos lo que viene siendo la comunicación entre el sensor ultrasónico, la máquina y el Arduino, obviamente. Tendremos lo que viene siendo un delay de microsegundos, un digital write,
la duración que está de estas cosas. Y si la distancia es igual a 10 centímetros, el buzzer estaría prendido. Si no, el buzzer estaría apagado. Ahora con el sensor ultrasónico con biblioteca sería lo siguiente. Tendríamos que poner lo que sería el sensor, ya después de haberlo descargado y puesto en biblioteca aquí en Arduino. Poner todas las variables. Y sería abrir la comunicación entre la máquina y el Arduino. La distancia va a ser en centímetros, sería en centímetros. Estaríamos imprimiendo la distancia y también vendría siendo lo que si la distancia es menor que 30 o igual, el booster empezaría a sonar y junto con el LED prendería con un delay de la pausa. La pausa sería igual a la distancia por 10. En este caso serían como de 300 milisegundos. Si no, el booster se apagaría y también el LED si es que está a más de 30 centímetros. Y el delay también sería de la pausa de la distancia que se está obteniendo. Bueno, ahora pasamos con el funcionamiento del sensor de manera manual sin depender de su biblioteca. En este caso nosotros ahora solamente vamos a especificar cuáles son los pines de entrada y de salida. Como ya dije, trigger es el que va a mandar una señal, entonces es una salida, y echo es el que va a recibir la señal y es una entrada. Se va a ocupar la asignatura serial begin porque es una comunicación de tipo serial la que se está utilizando entre el sensor y el Arduino. Entonces pasamos al proceso manual. En este caso se activa de manera rápida el trigger o el trick, que es el gatillo que va a disparar la señal para detectar cualquier cosa dentro de un rango. Luego se hace una operación sencilla para determinar la distancia del objeto con respecto al sensor. Echo es el receptor de la onda que se va a mandar con el trigger. Dependiendo del tiempo que se tarde, este será dividido entre 58.2 microsegundos. ¿Por qué? Bueno, existe el hecho de que el sonido tarda 29.2 microsegundos en recorrer un centímetro. Entonces, con esa información, para calcular la distancia de un objeto con respecto al sensor, como la señal va y regresa, entonces para calcular la distancia en centímetros, se divide el tiempo en microsegundos con respecto al doble de la medida ya mencionada, es decir, 2.29.2 microsegundos. Esto da lugar a 58.2. Pero para dejarlo más claro es, digamos, la señal la señal se tarda en ir 29.2 segundos, pero también tiene que regresar. Por esa razón se está multiplicando, ¿no? Por esa razón es el doble y nos da lugar al 58.2. Con esos datos ya podemos calcular la distancia. Posteriormente, como podemos observar en la imagen, podemos ver las conexiones del Arduino SMD, tipo SMD en este caso, y el Arduinito 1, conectado al sensor ultrasónico USS Ultrasonic. También va conectadas a las salidas para detectar los cambios, que viene siendo el LED con su respectivo resistor y su altavoz, o bueno, buzzer en este caso, ¿no? Speaker, buzzer, altavoz, algunos de esos tres. También el sensor ultrasónico va conectado a un potenciómetro para variar la intensidad de la onda. Entonces también se puede ver ahí las conexiones del sensor al Arduino. Se ocupa trigger y echo como una comunicación serial. Trigger es TX y echo es RX. Estos van a ir conectados a los pines 13 y 12 del Arduino, que van a ir conectados, que van a funcionar con respecto al código ya mencionado.